Muy buenas tardes, amados amigos y hermanos presentes y radioyentes. Que las bendiciones de nuestro amado Señor Jesucristo sean sobre cada uno de ustedes y sobre mí también. En esta ocasión quiero leer en Apocalipsis capítulo 22 y verso 6, donde nos dice de la siguiente manera: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Nuestro tema para esta ocasión es el ángel de Jesús dando a conocer las cosas que deben suceder. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Las cosas que deben suceder en el día postrero, conforme a las Escrituras, son dadas a conocer por medio de este ángel mensajero del Señor Jesucristo que es enviado en el día postrero. Este es el mismo ángel que Dios envió al apóstol San Juan para darle la revelación del Apocalipsis. Es el mismo ángel que transportó a Juan el apóstol al día del Señor. El día del Señor es el día postrero, es el séptimo milenio. San Juan, hablándonos acerca de esa ocasión en que él fue transportado al día del Señor, nos dice en Apocalipsis capítulo 1, verso 10 al 11, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. ¿Quién habla aquí? ¿Quién es el Alfa y Omega? ¿Quién es el primero y el último? Es nuestro amado Señor Jesucristo. Él habla aquí con una gran voz de trompeta, o sea que habla un mensaje urgente para todos sus hijos, para todos los creyentes en Él. Y ese mensaje del día postrero, del día del Señor, del séptimo milenio, en donde se abre la dispensación del reino, es el mensaje del Evangelio del reino. Y el día del Señor, conforme a las Escrituras, es el séptimo milenio. Así como para el pueblo hebreo y para algunos grupos religiosos del cristianismo que guardan el día sábado, el día del Señor para ellos, en cuanto a días de la semana, es el sábado. Pues el día sábado fue en el cual Dios reposó o descansó de toda su obra. Ahora, de los días postreros de la semana, tenemos jueves, viernes y sábado. Esos son los días postreros de la semana, son 3. Y un día delante del Señor es como 1000 años de los nuestros, nos dice el gran apóstol San Pedro en su segunda carta, en el capítulo 3 y verso 8, y quiero leer. Dice, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. También el profeta Moisés, en el Salmo 90, nos dice, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó. Ahora, viendo que delante de Dios un día es como 1000 años de los nuestros, cuando Dios habla del día del Señor o del día de Jehová, ese día representa para los seres humanos 1000 años, o sea que es el séptimo milenio. El séptimo milenio está representado en el día sábado,
que es el séptimo día de la semana y por consiguiente es el día postrero de la semana. Ahora, para el día postrero delante de Dios, que es el séptimo milenio, tenemos grandes promesas para todos los creyentes en Jesucristo. Es el tiempo más glorioso para el cristianismo, pues para ese tiempo Dios le envía a su ángel mensajero, el cual había enviado al apóstol San Juan en espíritu, o sea, en cuerpo teofánico, para darle la revelación del Apocalipsis. Y para el día postrero envía ese mismo espíritu teofánico de profeta en carne humana para darle a conocer a la iglesia del Señor Jesucristo las cosas que deben suceder pronto, después de las que ya han sucedido en las 7 etapas o edades de la iglesia gentil, en las cuales Dios ha estado manifestándose en cada edad por medio del mensajero que Él envió para cada edad. Y ahora la revelación de Jesucristo para el día postrero, Él la efectúa y la da a conocer a su iglesia. Así como la revelación de Jesucristo en cada edad vino por medio de cada ángel mensajero, en el cual Dios colocó su Espíritu Santo y colocó también su palabra, su mensaje correspondiente para la edad en que lo envió. Y a través de cada ángel mensajero, de cada edad, se reveló Jesucristo en y a su iglesia durante las 7 etapas o edades de la iglesia gentil. Durante estos 2000 años que han transcurrido, se han estado llevando a cabo las 7 etapas o edades de la iglesia gentil, las cuales fueron representadas en las 7 iglesias que están en Asia Menor. Ahora, para el día postrero tenemos la promesa de la revelación de Jesucristo, de la revelación del Hijo del Hombre. ¿En qué día? En el día del Hijo del Hombre, en el día postrero, en el día del Señor, en donde Cristo en Espíritu Santo se estará revelando en y a su iglesia a través de su ángel mensajero, y le estará dando a conocer a su iglesia las cosas que deben suceder pronto en el día postrero, luego de las que ya han sucedido durante las 7 etapas o edades de la iglesia gentil. Por eso es que la promesa que Cristo había hecho en Apocalipsis capítulo 4 y verso 1, diciendo: y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Aquí Cristo ha prometido dar a conocer las cosas que sucederán después de las que ya han sucedido en las 7 etapas o edades de la iglesia gentil. Y para dar a conocer estas cosas que deben suceder, Él envía a su ángel mensajero para dar a conocer, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Nos dice en Apocalipsis capítulo 22 y verso 6, que fue la lectura que tuvimos al principio. Y luego confirma que Él envía a su ángel mensajero para dar testimonio de estas cosas. Lo confirma en Apocalipsis 22 y verso 16 diciendo: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias.
Es nuestro amado Señor Jesucristo el que envía su ángel mensajero, su último profeta mensajero, enviado a su iglesia para dar testimonio de estas cosas que deben suceder pronto en el día postrero, luego de las que ya han sucedido en las edades pasadas. Y este ángel mensajero en el día postrero es enviado vestido de carne humana. Dios es el Dios de los espíritus de los profetas. Juan vio a este ángel del Señor Jesucristo, pero él tuvo el privilegio de recibir esa revelación de este ángel mensajero de Jesucristo, el cual estaba en cuerpo teofánico, o sea, en espíritu. Y la iglesia del Señor Jesucristo en el día postrero tendrá el privilegio de recibir al mismo ángel del Señor Jesucristo vestido de carne humana, y estará dándole a conocer estas cosas que deben suceder pronto, y así estará abriéndole las escrituras correspondientes al día postrero, y estos misterios que están en las escrituras correspondientes al día postrero serán abiertos, porque a vosotros, la iglesia del Señor Jesucristo, es concedido conocer los misterios del reino de los cielos. Y por eso, para el día postrero, Jesucristo envía a su ángel mensajero para dar testimonio de todas estas cosas que deben suceder pronto. Lo envía para todas las iglesias, lo envía para el cristianismo completo. Es un tiempo maravilloso para el cristianismo completo, el día postrero, el séptimo milenio, en donde Dios envía a su ángel mensajero, que es el profeta de la dispensación del reino, para abrir estos misterios a la iglesia del Señor Jesucristo. Pues los misterios divinos vienen a los profetas de Dios, porque la palabra viene a los profetas de Dios. Toda revelación tiene que venir por medio de un profeta mensajero, pues ellos son los únicos que tienen las dos conciencias juntas y pueden hacer contacto con Dios, y Dios revelarle a ellos su programa correspondiente a ese tiempo. Cuando Dios envía un profeta para una edad, encontramos que una nueva edad está comenzando o tiene que comenzar, y la abre y comienza esa edad, ese ángel mensajero, ese profeta mensajero de Dios. Y cuando envía Dios un profeta dispensacional, es porque una nueva dispensación tiene que comenzar. Y para comenzar una nueva dispensación, Dios tiene siempre un profeta dispensacional, el cual viene ungido con el Espíritu Santo, y en él viene sellado el mensaje correspondiente a esa nueva dispensación. Y él, por medio de la predicación de la palabra de Dios, trae el mensaje para esa nueva dispensación. Y así es como se abre siempre una nueva dispensación. Siempre está presente un profeta dispensacional con un mensaje dispensacional. Y siempre hay un pueblo escogido por Dios, elegido por Dios, para recibir a ese profeta y a ese mensaje que trae ese profeta. Y el que recibe a profeta en nombre de profeta, recompensa de profeta recibe. Recibe el beneficio del ministerio de ese profeta. Y entra ese pueblo o esas personas que lo reciben, entran a una nueva dispensación con ese profeta, si es un profeta dispensacional. Si es un profeta de una edad, pues entran con ese profeta a esa nueva edad. Ahora,
encontramos que Dios envía su ángel mensajero, que es el último profeta dispensacional, es por consiguiente el profeta de la dispensación del reino, portador del mensaje del evangelio del reino, con el cual todos estos misterios de las cosas que deben suceder pronto son abiertos a la iglesia del Señor Jesucristo y después serán abiertos al pueblo hebreo y ellos entenderán. Y el pueblo hebreo entonces se dará cuenta del error que cometió al crucificar a nuestro amado Señor Jesucristo 2000 años atrás, sin darse cuenta que era el Mesías prometido en la Escritura desde el Génesis hasta Malaquías. Ahora, todas estas cosas estarán sucediendo en el día postrero, pues para el día postrero es que Dios ha prometido abrirle los ojos al pueblo hebreo para ser convertidos a Dios. San Pablo, conociendo este misterio relacionado al pueblo hebreo, nos dice en Romanos capítulo 11 y versos, leamos aquí, y versos 25 en adelante dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. La plenitud de los gentiles es la iglesia del Señor Jesucristo entrando al programa divino. Es cada persona que tiene su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero, entrando al programa de redención realizado por Cristo en la cruz del Calvario, recibiendo a Cristo como su Salvador y naciendo de nuevo del agua y del Espíritu, y por consiguiente entrando al cuerpo místico de Cristo por medio de ese nuevo nacimiento producido por el Espíritu Santo. Porque no hay otra forma para entrar al cuerpo místico de Cristo sino por medio del nuevo nacimiento, por medio del bautismo del Espíritu Santo, luego de la persona creer en nuestro amado Señor Jesucristo. O sea que ninguna persona puede nacer de nuevo sin antes haber creído en nuestro amado Señor Jesucristo como su Salvador. Sin antes haberlo recibido como su Salvador, no puede nacer de nuevo una persona. El Señor Jesucristo dijo a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo pensó que tenía que entrar en el vientre de su madre y nacer de nuevo, y le pregunta a Jesús: ¿cómo puede hacerse esto? ¿Puede acaso el hombre, ya siendo viejo, entrar en el vientre de su madre y nacer? Jesús le dice: lo que sabemos hablamos. De cierto te digo, que el que no nazca de nuevo del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Así es que no te maravilles de que te dije que es necesario nacer de nuevo. Ahora, San Pablo nos enseña que luego que haya entrado la plenitud de los gentiles, o sea, luego que haya entrado cada persona que tiene su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero, haya entrado al programa de salvación de Jesucristo, haya recibido a Cristo como su Salvador y haya nacido de nuevo del agua y del Espíritu, y así entre al cuerpo místico de Cristo, entre a la iglesia de Jesucristo. Cuando haya entrado el último, entonces todo Israel será salvo. Y todo Israel para Dios son 144,000 hebreos que recibirán a Cristo, lo reconocerán y entrarán al programa de salvación. Ellos son 12,000 escogidos de cada tribu. Ahora dice, San Pablo sigue diciendo, hasta que
que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son muy amados a causa o por causa de sus padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Aquí San Pablo nos muestra claramente que para el pueblo hebreo recibir a Cristo y recibir salvación, tiene que entrar primero la plenitud de la iglesia del Señor Jesucristo. Tienen que todos ya estar dentro en el cuerpo místico, todos los que están destinados y escritos en el libro de la vida del Cordero, tienen que entrar al cuerpo místico de Cristo, o sea, tienen que haber creído en Cristo y haber nacido de nuevo del agua y del Espíritu, y por consiguiente se encontrarán ya dentro del cuerpo místico de Cristo. Y luego todo Israel será salvo, porque para esa labor que será llevada a cabo con el pueblo hebreo, Dios tiene la promesa en Apocalipsis capítulo 7 y verso 2 en adelante, donde nos dice: vi también otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo. ¿Cuál es el sello del Dios vivo? El Espíritu Santo. Y el nacimiento del sol, la salida del sol, literal, es el sol que nosotros vemos a diario. Pero para el día postrero, el profeta Malaquías, en el capítulo 4 y verso 2 nos dice: mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Ahora, ¿de dónde sale el sol de justicia? Cristo en su segunda venida. De ahí vendrá el ángel con el sello del Dios vivo. Y en cuanto a lo literal, el sol sale de Israel, o sea, del este, por donde se encuentra también el pueblo hebreo. Y en cuanto a lo literal, ese ángel con el sello del Dios vivo será el mensajero a Israel, el mensajero al pueblo hebreo. Pero antes de llegar al pueblo hebreo, él tendrá que estar en medio de la iglesia gentil, porque la iglesia gentil ha llegado a su final. Porque para el tiempo del ministerio del ángel del Señor Jesucristo se completará el número de los escogidos de Dios, y formarán la edad de la piedra angular, y ahí entrará la plenitud de los gentiles. Se completará el número de los gentiles escritos en el libro de la vida del Cordero, y recibirán la resurrección los muertos en Cristo, y los que estamos vivos seremos transformados, y así seremos a imagen y semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo, con toda la plenitud del Espíritu de Dios morando en cada uno de los miembros del cuerpo místico del Señor Jesucristo. Y luego todo Israel será salvo, porque luego el Evangelio tiene que ir al pueblo hebreo. El Evangelio del reino que estará predicando el ángel del Señor Jesucristo, el mensaje, el Evangelio de la dispensación del reino, irá al pueblo hebreo y le mostrará al pueblo hebreo el gran misterio de la revelación, de la manifestación de Jesucristo en medio de su iglesia gentil. Y así el pueblo hebreo verá en medio de la iglesia gentil de Jesucristo, verá al que ellos están esperando y dirán: este es al que nosotros estamos esperando. Lo verán entre los gentiles como los patriarcas hermanos de José e hijos de Jacob vieron a su hermano José en medio de los gentiles como un príncipe y como el administrador de los negocios del rey, del faraón, y con el sello, con el anillo, que es el sello del faraón, en su mano.
y ahora el pueblo hebreo verá a este ángel mensajero del Señor Jesucristo de Apocalipsis capítulo 7 que viene con el sello del Dios vivo y reconocerá que es el ángel mensajero de la dispensación del reino. Reconocerá que es el ángel mensajero enviado por Dios para la introducción al reino de Dios en este planeta Tierra. Pues el pueblo hebreo está esperando la venida del reino de Dios para la restauración del reino de Dios en medio de Israel, el pueblo hebreo, para sentarse sobre el trono de David, el Mesías, el Cristo, el ungido, prometido, para ser manifestado en el día postrero, para así ser restaurado el reino de David, y así tener un reino, el Mesías, con su trono en la ciudad de Jerusalén, siendo Jerusalén la capital del territorio de Israel, y será también la capital del planeta Tierra completo, e Israel, el territorio de Israel, será el Distrito Federal durante el glorioso reino milenial de nuestro amado Señor Jesucristo. Y este planeta Tierra recibirá grandes bendiciones durante el reinado del Mesías, y así habrá paz sobre la tierra, y todos los instrumentos de guerras que tienen los seres humanos en las naciones, todo será convertido en herramientas de trabajo para el beneficio de la raza humana, y no se ensayará más para la guerra. O sea, ya no habrá ejércitos, no habrá entrenamientos militares, lo que habrá será paz y amor divino manifestado en todas las naciones y confraternidad entre los seres humanos, y prosperidad en abundancia en este planeta Tierra, y conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar, por medio del mensaje del Evangelio del Reino, se dará a conocer todo lo relacionado a Dios. Ese será el mensaje que estará vigente durante la dispensación del reino. Y con ese mensaje, la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Y no harán mal en todo mi santo monte, nos dice Dios en Isaías capítulo 11, verso 9, y en Habacuc capítulo 2 y verso 14. Hemos visto que para el día postrero, en el programa divino, hay grandes bendiciones para los creyentes en nuestro amado Señor Jesucristo. Hay grandes bendiciones para el cristianismo, al cual Dios le envía su ángel mensajero, el ángel del Señor Jesucristo, para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Hemos visto que este ángel mensajero es un profeta dispensacional, el profeta mensajero de la dispensación del reino, con la revelación de Jesucristo del día postrero, para darla a conocer a todos los hijos e hijas de Dios, y así todos de recibir la fe para ser transformados y raptados. Cristo preguntó en San Lucas capítulo 21 y verso 36, y cuando veamos
Orad que seáis tenidos por dignos de evitar todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Ahora, ¿cuántos tendrán fe para estar en pie delante del Hijo del Hombre en el día postrero? Dice Jesucristo, o pregunta en una ocasión: pero cuando el Hijo del Hombre venga, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? San Lucas capítulo 18 y verso 8 es el lugar donde él hace esa pregunta. Porque se necesita tener fe, la revelación de la venida del Hijo del Hombre, para poder estar en pie delante del Hijo del Hombre. Pues una persona que no tenga fe, revelación, la revelación de la segunda venida de Cristo, la revelación de la venida del Hijo del Hombre, no podrá estar en pie delante del Hijo del Hombre, porque no va a reconocer el cumplimiento de la venida del Hijo del Hombre en el día postrero. Y le sucederá como 2000 años atrás, en donde el Hijo del Hombre estuvo en la tierra manifestado, y los que no tenían la revelación del cielo de la venida del Hijo del Hombre decían que Jesús era Belcebú y que por el dedo de Belcebú echaba fuera los demonios. Decían también que era samaritano y que tenía demonios, siempre relacionándolo con los demonios, siempre tratando de presentarle al pueblo que Jesús estaba loco, pero él decía: yo no tengo demonios. Ahora encontramos que no pudieron estar en pie delante del Hijo del Hombre, creyendo en el Hijo del Hombre y en su mensaje, todos aquellos que no tuvieron la revelación, el conocimiento de la primera venida del Hijo del Hombre, y más bien estuvieron como enemigos en contra de nuestro amado Señor Jesucristo, en contra del Hijo del Hombre, y siempre estaban buscando la forma de matarlo, hasta que a lo último lo mataron. Pero todo obró para bien, pues obró para la redención de cada hijo e hija de Dios, la muerte de nuestro amado Señor Jesucristo, y su sangre nos limpia de todo pecado. Ahora, si la primera venida de Jesucristo, la primera venida del Hijo del Hombre, estuvo oculta de los sabios y entendidos, pues Cristo en una ocasión, hablando acerca de su venida allá 2000 años atrás, nos dice de la siguiente manera en el capítulo 11 y verso 25 en adelante de San Mateo, y quiero leer, dice: en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. ¿Quiénes eran los sabios y entendidos? Era el sumo sacerdote, los sacerdotes de aquel tiempo, los doctores de la ley, los escribas y los fariseos, esos grandes líderes religiosos que eran doctores en divinidad, doctores en teología, siendo los sabios religiosos. Encontramos que estaban ciegos a la primera venida de Cristo, pues Cristo dice: escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las revelaste a los niños. A aquellas personas ignorantes que no tenían una preparación teológica,
como Pedro el apóstol, Juan y Santiago y demás discípulos de Jesús. Miren ustedes, eran hombres sencillos, la mayoría de ellos eran personas pescadores o personas del campo, y esas personas que no habían estudiado en un seminario o en un instituto religioso del pueblo hebreo y que no tenían un título, un doctorado en teología, fueron las personas que reconocieron a Cristo como el Mesías prometido para el pueblo hebreo. Fueron las personas que lo reconocieron y lo recibieron. Y muchos de ellos encontramos que cuando Cristo preguntó, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Dijeron sus discípulos, unos dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres Juan el Bautista que has resucitado, y otros dicen que tú eres alguno de los profetas, o sea, alguno de los profetas que había resucitado. Y Jesús pregunta a sus discípulos, ¿y ustedes? ¿Quién dicen ustedes que es el Hijo del Hombre? Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. Ahora encontramos que la revelación que Pedro tenía era la revelación de la primera venida de Cristo, la primera venida del Mesías. La venida del Mesías, que no era otra cosa sino la venida del ángel del pacto, del ángel de Jehová, vestido de carne humana para llevar a cabo la obra de redención en la cruz del Calvario como Cordero de Dios. Y estaba prometida la venida del ángel del pacto en Malaquías capítulo 3, verso 1 en adelante, diciendo, he aquí yo envío al profeta Elías. Vamos a ver cómo es que dice. Vamos a ver bien cómo es que nos dice el profeta Malaquías. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Ese mensajero que prepararía el camino delante de la venida del Mesías fue Juan el Bautista, el cual le preparó el camino al Mesías diciendo, después de mí viene uno del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él les bautizará con Espíritu Santo y fuego. Él les dijo, arrepentíos, y les bautizó. Cuando se arrepintieron aquellas personas que venían a él para escuchar la predicación de Juan el Bautista, y así estuvo preparando un pueblo para la primera venida de Cristo. Y encontramos que sigue diciendo la Escritura, y vendrá súbitamente a su templo el Señor. ¿A quién vosotros buscáis? ¿A quién buscaba el pueblo hebreo? Al Señor Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y el ángel del pacto, ¿quién vendría después de Juan? El Señor, el ángel del pacto. O sea, el ángel del pacto, que es el ángel de Jehová, el cual le había aparecido a Moisés y le había dicho, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y le dijo para lo cual él había descendido, le mostró que era para la liberación del pueblo hebreo, y envió a Moisés para ser Moisés el instrumento del ángel del pacto, del ángel de Jehová. Fue a Moisés al cual Dios usó. Fue el ángel de Jehová, el ángel del pacto, manifestándose a través de Moisés, usando Moisés para llevar a cabo la obra de liberación. Fue por medio de Moisés que el ángel de Jehová habló la palabra ungiendo a Moisés, y vinieron a existencia las plagas que destruyeron al imperio egipcio, cada plaga en el tiempo señalado por Dios. Ahora
Este que vendría hemos visto que es el ángel de Jehová, el ángel del pacto, el Señor, el Dios Todopoderoso. Cuando vino en carne humana, el ángel de Jehová, el ángel del pacto encarnado, no le conocieron. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Nos dice San Juan capítulo 1, versos del 11 al 14. En el 14 nos dice: y aquel verbo se hizo carne, o fue hecho carne, y habitó entre nosotros. El verbo que era en el principio con Dios y el verbo que era Dios. Se hizo carne y habitó entre nosotros y fue conocido por el nombre de Jesucristo. El verbo que era en el principio con Dios y que era Dios. Porque era el mismo Dios en su cuerpo teofánico, conocido también como el ángel de Jehová, el cual luego se hizo carne y habitó entre los seres humanos. Era el ángel de Jehová, el ángel del pacto en medio del pueblo hebreo. Ese era el Señor Jesucristo. Ahora sigue diciendo Jesucristo, sigue diciendo: sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. O sea que nadie podía conocer la primera venida de Cristo, ni tampoco podían conocer quién era el Padre, el cual estaba allí manifestado en Jesús. Nadie podía conocer ese misterio sino aquellos a quien el Hijo Jesucristo lo quisiera revelar. En una ocasión le preguntaron los discípulos, o le dijeron, Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dice: tanto tiempo hace, Felipe, hace que estoy con vosotros, Felipe, y todavía no me has conocido. ¿No sabes que el Padre está en mí y yo estoy en el Padre? Y el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Dónde estaba el Padre? Estaba en Él, en Jesús. Y este misterio no era dado a conocer por la sabiduría humana a los seres humanos, sino por revelación del cielo. Por eso es que cuando Pedro dijo a Jesús: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Era una revelación del cielo que vino a Pedro para saber, para conocer la primera venida de Cristo. Y la segunda venida de Cristo es en la misma forma. Se requiere la revelación del cielo, la revelación de Dios, para poder comprender, para poder ver, para poder entender la segunda venida de Cristo. Y nadie podrá conocer al ángel del Señor Jesucristo, enviado por Jesucristo, sino por revelación del cielo. Por medio de la revelación del cielo, correspondiente al día postrero, es que se podrá conocer el gran misterio que viene encerrado en el ángel del Señor Jesucristo, enviado a la iglesia del Señor Jesucristo para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Es un misterio
y nadie conocerá quién es el ángel del Señor Jesucristo, sino Jesucristo. Y nadie conocerá quién es Jesucristo revelado, manifestado en el día postrero, sino el ángel del Señor Jesucristo. Nadie conocerá la segunda venida de Cristo, sino el ángel del Señor Jesucristo, y aquel a quien el ángel del Señor Jesucristo la dé a conocer por medio de su mensaje. El mensaje, la revelación, el mensaje del Evangelio del Reino, el cual gira alrededor de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. Hemos visto en esta ocasión quién es el ángel del Señor Jesucristo y que el ángel del Señor Jesucristo no es el Señor Jesucristo, es el ángel del Señor Jesucristo y el profeta enviado por Jesucristo para la dispensación del reino, enviado con el mensaje del Evangelio del reino para dar a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto en el día postrero. El ángel de Jesús dando a conocer las cosas que deben suceder. Todas las cosas que Dios prometió que daría a conocer y que sucederían en el día postrero son las que el ángel del Señor Jesucristo estará dando a conocer en el día postrero, el cual ya ha comenzado. Si le añadimos al calendario los años de atraso que tiene, encontraremos que ya estamos en el día postrero, en el séptimo milenio, en donde toda persona, si quiere conocer las cosas que deben suceder pronto, está llamado a escuchar la voz de Jesucristo por medio de su ángel mensajero. Pues es por medio de su ángel mensajero que Cristo en Espíritu Santo estará dándole a conocer a su iglesia las cosas que deben suceder pronto, y a todo ser humano también. Y luego al pueblo hebreo también le dará a conocer las cosas que deben suceder pronto. Es el Espíritu Santo por medio del ángel mensajero de nuestro amado Señor Jesucristo. Apocalipsis 22, verso 16 dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Es por medio de su ángel mensajero que podemos conocer estas cosas que deben suceder pronto. Que las bendiciones de Jesucristo, nuestro amado Salvador, sean sobre cada uno de ustedes y sobre mí también, y nos dé a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto por medio de su ángel mensajero. El ángel de Jesús dando a conocer las cosas que deben suceder. Ha sido para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta ocasión, dándoles a conocer este misterio del ángel del Señor Jesucristo, enviado en Apocalipsis 22, verso 6 y Apocalipsis 22, verso 16, para dar a conocer estas cosas que deben suceder pronto. Vamos a pedirle al misionero Reverendo Miguel Bermúdez Marín que pase a estos micrófonos para que les dé las direcciones y teléfonos correspondientes a los cuales ustedes pueden llamar o escribir o asistir para obtener literatura completamente gratis relacionada a
estos eventos del día postrero, estas cosas que deben suceder en el día postrero, y también para que ustedes puedan ver y escuchar conferencias ya grabadas relacionadas a los días postreros y a las cosas que deben suceder, para que así ustedes obtengan todo ese conocimiento y reciban las bendiciones que Dios tiene para cada uno de ustedes, y así cada uno de ustedes esté preparado para ser transformado y raptado en este día postrero, y lleguemos todos a ser a imagen y semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo, con un cuerpo eterno para vivir por toda la eternidad. Así es que, amigos y hermanos radioyentes, les dejo a Miguel Bermúdez Marín para que les dé los teléfonos y direcciones correspondientes. Tengan papel y lápiz listo para apuntar los teléfonos y direcciones. Con nosotros, Miguel Bermúdez Marín.